Muy buenas noches, tengan amigos digitales donde quiera que se encuentren. Gracias por estar allí. Reciban mi saludo, mi respeto y mi agradecimiento por estar allí. Esta noche voy a estar conversando con el politólogo, profesor universitario y dirigente político del Partido Avanzada Progresista, Leonardo Morales, además de articulista. Y vamos a estar tratando la materia de actualidad política, que es su fuerte, por supuesto, como politólogo y dirigente político. ¿Cómo estás, Leonardo? Buenas noches. Tú, José, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo van las Bien, bien. cosas? Aquí Bueno, lidiando con la eh, tecnología igual. Tenemos ya 3 días dificultades con el sí, internet. Hoy tuvimos un sí, es programa con terrible. Javier y fue una tragedia. Sí, sí, es terrible, pero bueno, seguimos batallando. Así es. Leonardo, vamos a entrar de materia de una vez. Lo primero que quisiera es que me vieras un panorama de cómo ves la situación política del país en este momento. ¿Cómo la observas? ¿En qué punto está? Bueno, José, bueno, una pregunta me pasó la noche. Pero bueno, la situación del país, como todo la ven, pues no hay que ser muy creativo ni dar mayores explicaciones, es bastante grave, ¿no? Venezuela ya venía con una tragedia encima, con unas políticas económicas y sociales aplicadas por el gobierno que habían fracasado. Ya teníamos presencia de una caída en los precios de los hidrocarburos, además de una baja en la producción petrolera. Esas dos cosas que se combinan es exactamente un cóctel nefasto para un país cuya economía se sustenta justamente en la exportación de los derivados del petróleo, de los hidrocarburos. De modo pues que toda esa situación, bueno, fue complicando cada vez más el panorama del país en los diversos órdenes, en el orden económico y en el orden social. A eso hay que sumarle toda la crisis política que bien sabemos que se viene, digamos, arrastrando desde antes de que el propio Maduro llegara a ser presidente, ¿no? Digamos pues que la situación del país era muy compleja porque en diversos órdenes hay dificultades, hay conflictos, ¿no? Hay deterioro en algunos casos en el económico y en el social, que por supuesto eso genera una angustia y un escepticismo en la sociedad venezolana, además porque no, entre otras cosas en el ámbito político no consigue una vía, no consigue un camino que le permita sortear las dificultades del presente, ¿no? Entonces, nosotros estamos acostumbrados, y en los países democráticos están acostumbrados que sus asuntos se dirimen a través de las elecciones, a través de los procesos de consulta, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, en Venezuela vimos cómo estos mecanismos, estas formas democráticas estaban seriamente afectados. Nos concluye en este 2020. Yo recuerdo en 2019, mucha gente nos decía adiós en 2019 por lo malo que había sido, por lo terrible que había sido para la sociedad venezolana. Pero bueno, casi que estamos añorando el 2019 porque el 2020 nos vino cargado de mayor circunstancias, digamos, malas para la sociedad venezolana, para el mundo, pero para la sociedad venezolana que ya venía transitando o cabalgando sobre una enorme crisis. Entonces, bueno, a todo eso se suma ahora la situación de la pandemia, la emergencia sanitaria internacional, que como todos saben fue decretada por la Organización Mundial de la Salud. Y por supuesto, bueno, eso fue llevando su proceso al punto que ya, bueno, no hay nación en el mundo que no esté siendo afectada por la pandemia, ¿no? Esa, por supuesto, ha afectado a los venezolanos. Afortunadamente, el gobierno venezolano, que pocas cosas hace bien, en esta oportunidad oyó lo que, los mensajes de, de- de la Organización Mundial de la Salud, lo cual permitió, bueno, que se tomaran medidas, digamos, adelantadas, como fue la de cerrar la frontera, impedir el aterrizaje de vuelos que venían del exterior, etcétera, 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 etcétera.
eso permitió en la primera parte que efectivamente nosotros no entráramos en un contagio enorme, en un contagio eso que llaman una curva exponencial, sino que, bueno, fueron llegando los casos, se fueron sumando poco a poco hasta que efectivamente ya entramos en esta dinámica que a mi juicio era inevitable, que es la que estamos viviendo, donde comienzan a aparecer todos los días cantidades bien significativas de contagiados y venezolanos que lamentablemente están falleciendo por esta pandemia, ¿no? Entonces, bueno, José, ¿qué te puedo decir? Bueno, todo ese cóctel que ya veníamos arrastrando desde hace algunos años, le incluimos ahora esta otra, que efectivamente no es oriunda de los llanos venezolanos, ni de los Andes, ni del Oriente, pero que efectivamente nos agarra con un país que tiene un sistema de salud debilitado, con muchas dificultades. Bueno, y no hemos tocado un tema que efectivamente también está allí, que son, bueno, que la propia crisis política ha conducido, como tú bien sabes, está en todos los demás, ha conducido a que algunos países, entre otros Estados Unidos, la Unión Europea, etcétera, hayan tomado medidas que inicialmente se consideraron eran destinadas a individualidades que habían atentado contra los derechos humanos o asuntos de corrupción, etcétera. Bueno, eso por supuesto tiene un efecto en la medida en la cual ya esas medidas no afectan exclusivamente a personalidades, sino que comienzan a afectar a toda la sociedad venezolana. Porque en la medida en la cual yo no te dejo vender petróleo, en la medida en la cual no dejo que exportes alimentos, medicinas, etcétera, bueno, estás afectando a toda la sociedad. Es decir, no se resuelve diciendo, bueno, es que ustedes no tienen por qué vender petróleo, pero si no vendemos petróleo, ¿cómo compramos medicina? ¿Dónde sacamos los reales? ¿No? Pero por supuesto, eso ha contribuido a ahondar mucho más la crisis del país. Entonces, uno puede decir perfectamente, sin temor a equivocarse, ¿no?, que Venezuela atraviesa por una circunstancia en la cual efectivamente, bueno, digamos, estamos en un periodo para el olvido, pues como dirían por allí, esta situación que vive el país en estos tiempos, ¿no? Y a eso, bueno, tú le sumas que la crisis política se sigue ahondando, que ahí comenzaron a aparecer los aventureros con esa política insurreccional, ¿no?, mientras otra parte de la oposición anda en una política por la vía constitucional, democrática, electoral, etcétera. Pero bueno, todo eso son, digamos, De eso, elementos que en eso nos vamos a detener a dedicarle. bastante, Leonardo. Ahora, ¿cómo calificar, o sea, el gobierno que tenemos, que encanta llamarlo régimen, porque sienten que, no sé, no sé qué sienten cuando dicen régimen, y entonces le encanta Sí, bueno, señalarlos de esa es, manera. es, ¿Cómo puede eso es como calificarse el cuando gobierno que tenemos? ¿Qué tipo de gobierno tenemos? ¿Es narcogobierno? ¿Es dictadura? ¿Qué es? bueno, digamos, por la parte jocosa que tú señalaste. Es decir, eso es como cuando los estudiantes te ponen las cosas en mayúsculas, como para mayor énfasis. Mayúscula es mayúscula y punto. Y hay cosas que hay en mayúscula y cosas que hay en minúscula, ¿no? Entonces, pero hay estudiantes que les encanta, cuando quieren hacer categórico con alguna expresión, y la ponen en mayúscula. Bueno, eso no significa nada. El gobierno es un régimen. Hay gobiernos autoritarios y gobiernos democráticos y gobiernos monárquicos. Esos son regímenes, en fin de cuentas, son regímenes. Bueno, es decir, no hay ninguna diferencia. Es decir, lo que pasa es que algunos le han querido dar la connotación peyorativa al término régimen. Y entonces, cuando tú dices, es que el gobierno, eso no es un gobierno, es un régimen. Bueno, ¿y cuál es la diferencia entre un gobierno y un régimen? No hay ninguna, en términos politológicos, no hay ninguna diferencia. Pero ok, no entremos en materia, digamos, politológica. No, sí, no hay diferencia entre gobierno y régimen. Es la misma cosa. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, ese forma parte de otro largo debate que tienen en el país de hace algún tiempo. ¿Es una dictadura? ¿Es una democracia? ¿Es un régimen híbrido? ¿Es un autoritarismo? ¿Es totalitarismo? Bueno, esa es parte también de la discusión, donde algunos, pues, cuando quieren ponerla más dura, pues dicen, bueno, esto es un gobierno totalitario. Bueno, y se recurre a etiquetas sin ningún tipo de rigor, ¿no? Yo creo que el amigo y colega Joan Magdaleno
ha hecho un esfuerzo académico bastante interesante y se ha encargado efectivamente de señalar de qué régimen se trata cuando hablamos del régimen venezolano. Entonces, hay que agarrar la diversa variedad de regímenes que hay, cuáles son sus características, los rasgos que cada uno de ellos tiene, y entonces ver, entonces, no, qué rasgo es lo que yo tengo como gobierno venezolano, entonces tú comienzas a buscar este y este, y lo vas ubicando. ¿Sí? ¿A qué se parece entonces este gato negro o este perro gato que tenemos como gobierno? Bueno, se parece a este. Bueno, efectivamente, uno pudiera decir que no se trata de una dictadura porque la dictadura son consecuencias, bueno, o vienen de los tiempos romanos, que eran las famosas dictaduras comisarias, que tú nombrabas a alguien dictador por un tiempo determinado para que recogiera impuestos o para que enfrentara una determinada invasión. Y culminado el lapso en el que fue nombrado dictador ese individuo, cedía otra vez pues, su poder a los senadores de la polis, ¿verdad? Pero eso era, digamos, la idea de dictadura. Entonces uno podría decir, bueno, no estamos en presencia de ninguna dictadura porque aquí no se le ha entregado a Maduro ni a nadie digamos, el poder para que ejerza la dictadura por un lapso determinado. En todo caso, se le entregó para que ejerciera el gobierno durante un lapso determinado de manera democrática, de la misma manera como fue electo, ¿no? Ese es, digamos, por eso se dice que no, algunos dicen esto no es ninguna dictadura, porque la dictadura corresponde a otro momento histórico. Magdaleno, insisto, ha dicho, bueno, la forma de gobierno que podemos señalar a esta cosa que tiene Maduro en sus manos es una suerte de gobierno autoritario y que efectivamente hay rasgos claros de un gobierno autoritario con vías a convertirse o deseos de irse en hegemónico. Entonces, no, esa es quizás, a mi juicio, la mejor manera de calificar al gobierno que efectivamente está ejerciendo el señor Maduro. Si se quiere, podemos también, porque los términos no tienen por qué quedarse, digamos, congelados en el tiempo, y podemos decir, bueno, como dice Carlos Raúl Hernández, esta es una dictadura moderna, no es la dictadura de los romanos, es la dictadura de los tiempos modernos, pues de este siglo, y entonces agarramos y hacemos una conceptualización o una definición distinta de ese término. Entonces, pero bueno, pero en el caso de la dictadura había que colocarle dictadura moderna. Pero a mi juicio, la etiqueta que mejor le encuadra al gobierno de Maduro es que se trata de un gobierno autoritario con vías a pretender a erigirse como un gobierno hegemónico, ¿no? Y sobre esa materia habría que hablar mucho también, porque entonces el rol de aquellos sectores de la sociedad venezolana que quieren enfrentar ese régimen de gobierno están en la obligación de evitar que se convierta, uno, en hegemónico y dos, que sea un gobierno autoritario. Tienen que salir a enfrentarlo y enfrentarlo por la vía, digamos, adecuada, por la única que pueden ejercer los civiles. Los civiles no están para armarse ni ponerse bote y andar con un chopo en las manos. Los civiles están para ejercer la política e intentar derrotar por vía política esa suerte de pretensión hegemónica y autoritaria que tiene el gobierno de Maduro y el PSUV. Precisamente, fíjate, a tu criterio, ¿cuáles han sido los factores que se han conjugado para que en estos ya largos 21 años una oposición o varias oposiciones, contando desde la Coordinadora Democrática hasta el G no sé cuánto de hoy, si es 4, si es 3, si es 2, ha estado esa oposición en un vaivén entre la aventura y la vía democrática en estos 21 años? ¿Por qué cuando después del 2015 evidenciamos que los que adversamos a Maduro somos la mayoría, cosa que no fue así durante todo el periodo de Chávez? ¿Por qué no ha logrado esa oposición o esas oposiciones acceder al poder? Bueno, fíjate, vamos un poquito para atrás, ¿no? Porque los errores de la oposición no arrancaron en el 2015, ¿no? Sí, digamos, son errores que tienen un poco, son más antiguos. Recuérdate que hubo un momento en el cual la oposición se dedicó también a esa aventura, a buscar una salida que llaman fast track por la vía de la violencia,
intentando incitar un golpe de Estado o una asonada militar, etcétera, 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 ¿no? Ya sabemos los resultados, ¿no? Al tercer día llegó otra vez Chávez, controló todo bajo control. Como diría Manuel Caballero, si Venezuela se bajó del caballo hace mucho tiempo y aquí no volverá a triunfar un golpe de Estado, ¿no? Hasta el sol de hoy, Manuel Caballero, el historiador venezolano, va teniendo razón aquí. Todas las asonadas de Gómez para acá, todas han fracasado. Pero bueno, la oposición entró en esa deriva, en esa locura. Esa locura lo llevó a abstenerse en el 2005, sobre la base que absteniéndose en el 2005, el gobierno de Chávez caía estrepitosamente porque quedaba deslegitimado por falta de voto. Bueno, ya sabemos que en el 2005 ganó el gobierno ganó todos los curules de la Asamblea Nacional y no pasó nada. Es decir, no salió la oposición a decir, nos equivocamos, el gobierno sigue ejerciendo todo el poder y nosotros no generamos las condiciones para que el gobierno cayera. Entre otras cosas, pues no tenía cómo hacerlo, porque no era verdad. La premisa que se planteó la oposición en esa oportunidad era equivocada, era errada, ¿no? Y de allí, luego de ese evento, aparecieron el señor Julio Borges, el señor Manuel Rosales y el señor Teodoro Petkov. Como tú recuerdas, los tres compitieron para ser candidatos a la presidencia de la República. Decidieron entre ellos, como personas serias, cómo iban a resolver la materia y dijeron unas encuestas. Recuérdate que apareció Teodoro una tarde y dijo, bueno, las encuestas indican que el señor que está ganando todas las encuestas es el señor Manuel Rosales. Bueno, y ambos, Rosales y Petkov, salieron y apoyaron a Manuel Rosales. De allí en adelante comenzó la oposición a hilar, a armar una política electoral de cara a cambiar las relaciones de fuerza entre el gobierno y la oposición, pero por la vía electoral, por la vía democrática, por las formas que tiene el camino democrático. Bueno, concurrimos a las elecciones del 2010 y la oposición, parlamentarias me refiero, y la oposición tuvo un éxito. No ganamos, pero el papel y el número de diputados que obtuvo la oposición fue un número bastante alto y estuvimos a punto de ganarle al gobierno. Posteriormente, en el 2015, todo el mundo lo recuerda, participamos en las parlamentarias y la oposición le dio una paliza al gobierno, ¿no? Obtuvo las 2/3 partes y ya la historia la conocemos. Pareciera que ese triunfo, a mí nunca me gustó el triunfo del 2015, de la forma como fue, con las 2/3 partes, porque efectivamente eso produjo una suerte después de ratón, de borrachera, que no pasó durante, o que no se superó durante mucho tiempo, porque inmediatamente apareció un señor diciendo que en 6 meses o 3 meses resolvían el problema de cómo salía Maduro. Después se le ocurrió otro decir, bueno, que había ausencia absoluta del presidente cuando unos días atrás decía que era un dictador. Entonces, bueno, comenzaron todo ese conjunto de contradicciones y de locura en la oposición que nos condujo a la salida 1, a la salida 2 y a todos esos eventos que lo único que hicieron fue cargar de pesar, de luto y de sangre las calles de Caracas. Porque allí lo que hicieron fue llevar un bojote de muchachos a que fueran agredidos a mansalva por las fuerzas policiales del gobierno. Pero bueno, pero esa fue la una acotación, Leonardo, fíjate. ¿Por qué yo me hago esta pregunta constantemente? Y la he conversado con otros entrevistados. O sea, ¿por qué los factores extremistas que tienen 21 años fracasando desde el golpe de Estado del 2002 hasta la operación Gedeón, por qué se han logrado imponer a los sectores democráticos del país en diferentes momentos? Bueno, chicos, porque los sectores democráticos, algunos de ellos, se han dejado chantajear por estos sectores. Porque de alguna manera también han acariciado la posibilidad de que efectivamente por una vía distinta a la vía electoral, por una vía rápida, dirían ellos, puedan ponerle la mano al poder, al gobierno, ¿no? Y entonces, bueno, simplemente han dejado correr, ¿no?, a estos grupos, ¿no?, que, bueno, nos han llevado, que nos han hecho transitar un camino de lamento, de dolor, de sangre y de fracasos y de frustraciones. Pero bueno, esa es la realidad. Y ahí, bueno, parte de las consecuencias de eso
es que en definitiva aparece hoy en la opinión pública o ante el país una oposición dividida, porque hay una parte que se inclinó por la salida democrática, constitucional, electoral, y otra que insiste en seguir en la vía insurreccional. Ahí hay unos partidos insurreccionales. Es decir, eso que tú lo nombrabas, fue una actividad insurreccional e insisten en actividad insurreccional. ¿A cuenta de qué? No sé, porque ni tienen armas ni hombres para hacerlo. Es posible que tengan dinero, pero armas no, ni el valor para enfrentarlo. Porque quienes vienen a poner el pecho y el lomo, no estaban contratando mercenarios afuera. Eso es una manera de resolver el problema de dificultad que tiene el país. No lo es. Y no se puede hacer comparaciones con Bolívar, porque Bolívar no fue a buscar, Bolívar fue a buscar ayuda al exterior, pero para dirigir él su proceso, no para que se lo dirigieran otros. Es una gran Pero diferencia, ¿no? estos sectores señalan que han sido llevados a esa situación por el propio gobierno, que los han empujado hacia esa situación, hacia esos caminos. Bueno, me parece que es una respuesta bien infantil. Pues, es decir, ¿cómo el gobierno te va empujando hacia donde tú no quieres? Si tú me puedes empujar por un sitio, pero eso no significa que yo me voy a lanzar en armas, en particular si no tengo armas y si no sé usarlas, ¿no? Que esa es la otra gran tragedia, que se quiere asumir un rol y una vía sin tener con qué. Sí, José, para ejercer la función, una vía violenta, guerrerista, que uno necesita hombres en armas, entrenados para enfrentarse al otro, ¿no? Necesitas coraje, necesitas fuerza. ¿Quién tiene eso? Lo tiene el señor Juan Guaidó, Leopoldo López. Por ejemplo, cito dos. ¿Quién lo tiene? María Corina. ¿Quién lo tiene? Federico Rabel, por ejemplo. Bueno, pero Federico Rabel no lo tiene tampoco. Pero si está en el exterior dirigiendo ¿qué es lo que está dirigiendo él? No, está dirigiendo una cosa que tiene Guaidó, y por el otro lado tiene ¿cómo se llama? El ciudadano dirigiendo Telesur, pero no la vemos, pero bueno, pero eso son cosas, pues sí, son ficciones que se creen y estimulan en muchos venezolanos desesperados por su situación, hartos por la realidad que están viviendo, a creer que eso es posible. Y la verdad al día de hoy, bueno, que es decir, yo no cambio la realidad, así, véanlo, sí. ¿Cuáles son los efectos de cada una de esas operaciones? Yo me estoy equivocando cuando digo que todas fracasaron. Yo me estoy equivocando cuando digo que lo que generaron fue luto y dolor. No me estoy equivocando. Es decir, ¿cuánto nos hemos acercado a la salida del régimen con cada una de esas operaciones? Estamos cerca, más allá del discurso, estamos a punto, estamos cerca, muy pronto, ya viene, ya vendrán. Es una cova enorme que permanentemente le están vendiendo a la gente, como la historia aquella de los conquistadores que llegaron cambiando espejitos por pepitas de oro. ¿No? Así andan unos dirigentes políticos que venden, que trafican con ilusiones y no cumplen una. Entonces, no, frente a esa realidad, me disculpan el término, pero frente a esos estafadores, solo queda una política, la que vienen adelantando un conjunto de partidos y dirigentes que tienen que ver con una salida democrática. Frente a un régimen que es autoritario, es posible, bueno, es contradictorio, pero frente a ese régimen autoritario, tú tienes que imponerle caminos democráticos. Tú no puedes abandonar la vía democrática, porque si tú abandonas la vía democrática, es decir, que no vas a elecciones, el régimen te va a decir mañana, ¿y para qué convoco yo elecciones si tú no vas? No hagamos más eso, ahorrémonos esa plata. Te preguntaba que cómo en estas últimas semanas, en estos últimos 2 meses, el gobierno ha jugado duro, así como del lado de la oposición extremista también han jugado duro con el macutazo y con otras cosas, ¿no? Y en ese jugar duro, el Tribunal Supremo de Justicia asumió el nombrar al Consejo Nacional Electoral, a los rectores,
y ha hecho lo que se está llamando, o lo que se ha llamado la judicialización de los partidos. ¿Cómo observas esas actuaciones de parte del gobierno? Bueno, fíjate, José, vamos a partir del siguiente dato. En lo que va de siglo, todos los consejos nacionales electorales, así todas las directivas que han sido designadas, lo ha hecho el Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? La única directiva que no fue nombrada por el Tribunal Supremo de Justicia fue en el 2006, que lo hizo la Asamblea Nacional, porque en ese entonces, producto de esa brillante idea de algunos partidos y líderes de la oposición de no ir a elecciones parlamentarias, hicieron posible que el PSV y sus partidos aliados obtuvieran las 2/3, bueno, obtuvieran todo el Parlamento, con lo cual, por supuesto, tenían las 2/3 partes de los votos necesarios para designar al CNE. Salvo esa oportunidad, por esa circunstancia, por esa regalía de la oposición al gobierno, todos los CNE, todas las directivas que se han nombrado han provenido del TCJ justamente por omisión legislativa. Una de ellas, Rolly, que se le fue al señor, ¿cómo se llama? Guaidó, que dirigió una de esas comisiones, y entonces no hubo quórum porque se fueron unos diputados, y al final terminó nombrándolo el Tribunal Supremo de Justicia. Otra la solicitó Cabello porque no se pusieron de acuerdo entre oposición y el gobierno, y Cabello dijo, no hay acuerdo entre nosotros, solicito omisión legislativa. Pero todas han sido, digamos, buenas, prácticamente todas han sido asignadas por el TCJ. De modo pues que el argumento es, si no tiene sentido seguir insistiendo en eso, porque ya hemos ido a elecciones con directivas nombradas por el TCJ. De hecho, el exitazo del 2015, que todavía muchos recuerdan, pero corresponde a una directiva nombrada por el Tribunal Supremo de Justicia, no fue nombrada por ninguna otra institución que no fuera el Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? De modo pues que para la oposición, en unas ocasiones, la directiva es legal, como en el caso del 2015, pero en nuestra oportunidad pretenden decir que no es legal porque simplemente no estaban, sí, se les antojó no estar de acuerdo, ¿no? Pero bueno, ahí vemos. No, es un primer tema. El otro es, bueno, hay una dinámica, por supuesto, yo estoy en desacuerdo con que los asuntos de los partidos políticos se estén vinculando en escenarios distintos digamos, a su espacio natural. Es decir, yo no estoy de acuerdo con que el TCJ ni ningún tribunal se meta en los asuntos internos de los partidos. Ahora, el problema es que se mete porque alguien busca que se metan. Y ese otro que busca que se meta son militantes de esos partidos. El gran drama que tenemos los venezolanos, en particular los que son militantes de algunos partidos políticos, es que algunos de sus dirigentes pareciera que son designados por el resto de su vida. Entonces no se practica la democracia interna, hay líderes. Bueno, aquí se criticaba a Chávez porque tenía 15 años en el centro de gobierno, 10 años en el poder. Bueno, aquí hay dirigentes políticos que tienen más de ese tiempo siendo presidente y secretario general de esos partidos.